buenas tardes a todos. Qué gozo volverles a ver una vez más en este día. Algo que hemos podido ver en estos 3 días ya que tenemos aquí entre ustedes es que comen muy rico. Y damos gracias a Dios que nos ha permitido ser parte de todo esto. Y bueno, ahora vamos a disfrutar del mejor y el mayor manjar que puede haber, que es el pan de vida, la palabra del Señor. Hermanos, Dios los bendiga. A algunos de ustedes no les había yo visto. Me da gusto verles en esta tarde. Y gracias al Señor que nos da la oportunidad de convivir, de estar juntos en familia, de saber que tenemos a un mismo Padre. Y nos habla la Escritura del vínculo de la paz que nosotros tenemos en Cristo. Y que además tenemos la unidad en una misma fe, en un mismo Señor y en un mismo bautizo. Y aunque nosotros podríamos pensar, sí, claro, el bautizo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la realidad es que es el bautizo del Espíritu Santo que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que garantiza el que seamos de Cristo, el que hayamos sido injertados por el Espíritu de Dios a su cuerpo. Y gracias al Señor que nos gozamos como familia, como si nos conociéramos desde hace tanto tiempo, porque la realidad es que en el Señor hay unidad, una misma fe y, como lo hemos dicho, un vínculo de paz que nos une a cada uno de nosotros. Bueno, el día de ayer, en este tiempo de discipulado que me confiaron la palabra para poder compartir con ustedes, hablamos acerca de el cómo ser un buen congregante y la necesidad del discipulado como congregante, es decir, lo que Dios demanda y espera de cada uno de nosotros como miembros de una iglesia local. Y como lo prometimos el día de ayer, hoy veríamos la perspectiva opuesta, es decir, las responsabilidades que el pastor tiene para con la iglesia local. Ya que ayer hablamos tanto las responsabilidades de la congregación con los hermanos que les rodean, las responsabilidades de la congregación para con los ancianos, pero hoy veremos las responsabilidades de los ancianos para con la congregación. ¿Y saben por qué es importante conocer todo esto? Sobre todo hablando de una iglesia que está en crecimiento, una plantación, es importante tener el orden de Dios en todos los aspectos para que no haya dudas, para que no estemos cuestionándonos cosas que realmente las Escrituras sí hablan. La palabra de Dios es perfecta. Dice la Escritura que tenemos, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura. No hay nada más segura, no hay regla de fe, norma y conducta para la iglesia más segura que la palabra inspirada de Dios. Y por lo tanto la palabra de Dios tiene, como lo hemos dicho ya, mucho que decir al respecto, y sobre todo cuando se trata del discipulado y del mentoreo dentro de una iglesia local. Los pastores ciertamente tienen un rol y una función de autoridad de parte de Cristo. También hemos entendido que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia, cuando estos realmente son del Señor. Y cuando los pastores son de Cristo, ellos tienen también una responsabilidad para con ustedes como congregación. Ya que no solo se trata, pensamos en ocasiones, que solo se trata de las responsabilidades que nosotros podamos tener como congregantes para con los pastores, o por el otro lado, venimos a una iglesia y pensamos, solo los pastores tienen responsabilidades para con nosotros, pero nosotros no tenemos ninguna. Y no es así. Somos un pueblo, somos un cuerpo, somos un organismo vivo. Y al igual que en una familia, a la medida que los niños van creciendo, los padres les van delegando responsabilidades. Y por lo tanto, dentro de una iglesia local, de acuerdo a los dones y talentos que va repartiendo, el Señor va a comenzar a operar en medio de ustedes y a través de ustedes y a pesar de ustedes. Y por lo tanto, el pastor o los pastores tienen la responsabilidad de instruir, de guiar, de amonestar, de corregir, de apacentar, de consolar, pero también de rendir cuentas delante de la iglesia. Y eso es parte de lo que veremos el día de hoy. Y por supuesto esto lo vamos a trazar a través de 1 Timoteo capítulo 3. Les invito a que abran sus Biblias, versículos 1 al 7. Voy a dar lectura a esta porción de la Escritura, y después de esto les invito a que me acompañen a orar. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Utilizo Reina Valera 1960, pero
no hay problema. Podemos utilizar la Biblia de las Américas, tampoco hay problema. Si traes King James, puedes usarla, solo que pues va a costar un poco el poder entender al español e inglés al mismo tiempo. Pero nos dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro o avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Padre, una vez más reconocemos delante de tu majestad y tu presencia que solo tú eres digno, que solo tú eres santo, que tú eres el Señor. Y hoy queremos presentarnos, Padre, en calidad de siervos, de hijos, pero también reconociendo nuestra bajeza ante tu grandeza. Y queremos rogarte hoy, Señor, que hables a nuestros corazones, que esta preciosa congregación continúe siendo edificada por ti, por tu Espíritu y tu preciosa palabra, para que todo lo que se haga en este lugar honre las Escrituras y honre el sacrificio de Cristo. Habla hoy a nuestros corazones y que este estudio, esta enseñanza, este discipulado pueda abrir el entendimiento de nuestro corazón, los lomos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra, para que podamos comprender las verdades que han sido reveladas. Señor, gracias por los pastores. Gracias por el regalo que tú has dado a tu preciosa iglesia, a tu amada, a tu esposa, para que estos cuiden lo más valioso que tienes, tu iglesia, Señor. Y gracias también por los congregantes que son fieles, que aman a sus pastores, que están ahí para ayudarles, para sostenerles en todos los aspectos. Gracias, Señor, porque tu palabra no se equivoca y es perfecta, y traes un equilibrio perfecto para que el cuerpo de Cristo avance y cumpla así con la gran comisión. Damos la gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, entendemos que son las cartas pastorales dentro de las Escrituras. Joven Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. Necesitaba instrucciones precisamente de cómo conducirse y cómo caminar dentro de la iglesia. Él era joven, normalmente en la cultura judía, alguien para que pudiese ser un rabí, un rabino y pudiera compartir de la palabra del Señor, necesitaba por lo menos tener 40 años de edad. Timoteo era más joven, por supuesto. Por eso en ocasiones encontramos la exhortación de Pablo a Timoteo diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí hay pastores jóvenes, pero no debemos menospreciarles por la juventud que puedan tener, porque el Espíritu de Dios está obrando a través de ellos. Y eso es lo que nosotros como congregantes debemos reconocer, que el Señor está edificando su iglesia y que por lo tanto Él se vale y se sirve de aquellos que Él equipa y prepara para tal misión. 1 Timoteo 3, por lo tanto, nos habla de los requisitos para los ancianos u obispos. Hablamos en esta ocasión de las funciones y las responsabilidades de los ancianos para con la iglesia desde una perspectiva de los requisitos que ellos deben cumplir para poder ocupar ese lugar. ¿Qué quiere decir carta pastoral? Que son precisamente instrucciones de parte del Señor para saber cómo conducirse dentro de la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, son instrucciones claras de cómo poder guiar a una congregación local. Pero por el otro lado, vamos a utilizar este pasaje desde la otra perspectiva, es decir, cómo la iglesia debe observar y qué es lo que debe esperar la iglesia de sus pastores.
Porque esa perspectiva también es importante. Normalmente, reitero, como lo manejé en la introducción, estamos acostumbrados a llegar a una iglesia y no cuestionar lo que se hace ahí porque pensamos, así se hace, así ha sido, así será. Sin embargo, la palabra de Dios nos está demandando a los congregantes que observemos a los que nos presiden, que observemos a los pastores, que en Hebreos 13:7 nos habla de observar cuál es el resultado de su fe y entonces poderlos imitar. Así que los pastores deben ser personas imitables. Su testimonio debe ser tal que toda congregación debe decir, mi pastor es digno de imitar, digno de seguir. Por supuesto, nuestro pastor no es Cristo. Los pastores de la iglesia local representan a Cristo, pero no son Cristo. Eso nos queda claro. Los pastores también tendrán sus fallas, tendrán sus errores. De pronto podrás ver que el pastor se enojó con su esposa en alguna ocasión y no por eso vas a decir, mi pastor es muy carnal. No, hermanos, es un ser humano que también batalla y está lidiando en su corazón con el pecado como todos nosotros. Sin embargo, por la gracia del Señor, le ha equipado y dotado de tal manera que pueda guiar e instruir a una iglesia local. Así que estos requisitos son sumamente importantes para que ustedes como Grace Life Church aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, sepan cuál debe ser la responsabilidad de sus pastores en cuanto al cuidado personal de ellos, porque cuídate de ti mismo, es lo que dice la Escritura. Y por el otro lado, ¿qué puedes esperar de un verdadero pastor bíblico para el cuidado de tu alma y la de tu familia? Creo que esto es importante, hermanos, porque Cristo así lo considera. Por eso en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, encontramos que los dones donde aparece el pastorado son los dones de la ascensión, o dones de Cristo, o dones ministeriales. En otras palabras, el pastor es un regalo y un don específico de Cristo para la edificación del cuerpo. Ya que manejamos toda esta introducción y que ya sabemos de lo que vamos a hablar, vamos a abordar verso a verso estos 7 versículos para que podamos darnos cuenta de lo que el Señor quiere hablar a través de esto. Lo primero que encontramos es palabra fiel. La fidelidad de Dios se caracteriza en cumplir lo que Él promete. Y por lo tanto, al decir Pablo, palabra fiel, implica que lo que se va a decir a continuación está respaldado por el Señor y que a su vez es un mandato de Dios para la iglesia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. De manera independiente, amada iglesia, amados hermanos, del concepto o el nombre que se le atribuye a los ancianos de la congregación, en las Escrituras, anciano, obispo o pastor es un nombre intercambiable, pero es el mismo oficio. Así que el que anhela el obispado, el que anhela ser pastor, dice la Escritura que es una buena obra la que estás deseando. Porque probablemente haya jóvenes que dicen, yo anhelo pastorear, yo anhelo servir al Señor, yo anhelo predicar a otras personas. ¿Saben? Lo más fácil es anhelar el púlpito y predicar. Pero realmente la función del pastor, cuando llega y se para detrás de este lugar a dar el sermón, es el resultado de una preparación. Y no me refiero solo a la semana, no me refiero solo a lo que en esa semana oró al Señor y preparó el sermón, sino todo un proceso que Cristo está trabajando en el corazón de esa persona. Por el otro lado, no solamente es, es que ellos preparan un sermón, estudian, oran y predican. No, piensa en el cuidado que están teniendo de la iglesia. Piensa en los tiempos que invierten en consejerías, en visitas, en buscar que la iglesia crezca, que se fortalezca en el Señor. Entonces es un ministerio demandante. Predicar, podríamos decirlo casi así, cualquiera podría hacerlo. Pastorear no. Son dos aspectos diferentes. Así que aquel que anhela ser pastor, buena obra desea, porque es algo bueno. Cristo dio su vida por sus ovejas. Y cuando en Mileto, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, solo lo voy a parafrasear, él está haciendo su mensaje de despedida, dice, vean por ustedes y por las ovejas que Cristo ganó con su sangre. Solo piensa por un momento la responsabilidad que implica él, buena obra desea. Es cuidar y apacentar la iglesia del Señor.
Cristo derramó su sangre, cada gota, por el valor y aprecio que tiene por cada una de las ovejas. Y por lo tanto el pastor va a cuidar de ellas. Por eso es que las instrucciones que encontramos aquí es para que ustedes como congregación, cuando lleguen y se sienten y vean a los pastores, puedan reconocer que son pastores bíblicos y de Cristo, o impostores y del diablo. Eso es importante, hermanos. Claro que sí. Porque la palabra de Dios nos advierte que habrían falsos apóstoles, falsos ministros, falsos profetas. Que los ministros de Satanás se visten también como ángeles de luz y engañan. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia de Cristo? Discernir a la luz de las Escrituras los requisitos bíblicos que Cristo inspiró, o el Espíritu Santo inspira a Pablo, para que podamos diferenciar entre el que sí y entre el que no. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Del pastor? No, de la iglesia. De la iglesia. Así que anhelas buena obra, excelente. Y antepone el pero, versículo 2, pero. Siempre hay peros en la Biblia, hermanos, porque no todo es tan fácil. Lo único que es fácil es la salvación, porque no nos costó a nosotros, pero no significa que haya sido gratis. Le costó a Cristo su vida. Pero por el otro lado, los peros que antepone la palabra de Dios demanda esfuerzo, compromiso, un reto, un desafío, una renuncia total a quien eres tú. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a todas las cosas por Él? Cristo mismo dijo: aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. Cristo lo merece y Cristo lo vale y Cristo lo demanda todo. Así que, pero es necesario que el obispo sea, en primer lugar, irreprensible. La responsabilidad que en este caso Pastor Ken y Pastor Dani tienen delante de la congregación es que sean irreprensibles en su comportamiento, en su forma de ser, en todos los aspectos y en toda situación de la vida. Aún cuando están conviviendo un sábado en la tarde en familia comiendo una carne asada. Aún ahí tiene que ser un comportamiento irreprensible de los pastores. ¿Por qué, hermanos? Porque están representando a Cristo ante la iglesia. Así que esa es la responsabilidad principal que estamos viendo aquí. Lo primero, que sean irreprensibles. En otras palabras, que tú no puedas detenerte por un momento y decir: es que todas estas cosas son malas en el pastor. Y bueno, yo con esto no quiero decir el pastor va a ser perfecto. Lo que estoy diciendo es que lo que tiene que ser casi perfecto, vamos a ponerlo así, es su caminar con Cristo, su testimonio, su forma de ser, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Como dice Paul Washer, ¿verdad? Quiere saber si un hombre es hombre de Dios, mira cómo trata a su esposa. Porque precisamente en lo íntimo, en lo oculto, donde ya no estamos bajo los reflectores de los demás, es cuando se demuestra realmente quién somos. Y es entonces cuando debemos ver que el carácter de los pastores debe de ser el mismo. Por eso la palabra de irreprensible va de la mano con integridad. La palabra integridad en su raíz griega quiere decir de una sola pieza, que no es cambiante, que no es voluble. Que un día el pastor estaba de buenas, ay, es que no sé cómo venga el pastor el día de hoy, porque ya ves que cuando lo agarras de malas ni que lo soporte. ¿Se imaginan? Qué terrible sería tener el concepto de nuestro pastor o los pastores de esa forma, porque eso no puede ser. Eso se lo dejas a un cristiano pues que está madurando, que su fe apenas va creciendo. Pero si alguien está pastoreando, entonces podrías pensar en este momento: pero hermano, hay pastores jóvenes que están comenzando y todavía batallan con su carácter y sus pruebas. Para eso está 1 Timoteo 3. Para que ellos mismos, no solo la iglesia, sino que aquellos que están pastoreando puedan ver como en un espejo estos requisitos y puedan decir: yo sigo batallando con mi carácter, soy voluble, a veces trato mal a mi esposa, no soporto a mis hijos cuando se enojan. No puedo ser pastor ahora, por lo menos por ahora no. Aunque sea muy buen predicador, aunque tenga muy buen conocimiento, aunque tenga buen testimonio externo, yo mismo debo ser honesto conmigo mismo y decir: no puedo pastorear por ahora.
Yo no estoy diciendo nunca, pero por ahora sé que el testimonio no me alcanza, no es el que debe de ser. Y no se trata de, bueno, cumplo con 3 de 6. Pues no, hermanos, o es o no es. Es como quien dice acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? De Gálatas 5:22. Si nosotros mencionamos el fruto del Espíritu Santo, sabemos que nos habla de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Y podrías pensar, bueno, del fruto del Espíritu Santo ya tengo 4. No, es que escucha lo que dice, fruto, no frutos. Entonces, o lo tengo o no lo tengo. Ahora, ¿estamos trabajando en ello? Claro. Pero tenemos que ser cristianos que enfocan y encaminan su vida a la obediencia a Cristo. Lo mismo sucede con los ancianos, con los predicadores y pastores. En otras palabras, tienen un don, sí. Oye, es que cuando predica el hermano, qué bonito predica. Ok, pero cumple con lo demás. Porque no solo es qué bonito sermón da. Es un integral, Dios no se equivoca. Por eso reitero y lo manejé en la introducción. Los pastores son un regalo de Cristo. No es una improvisación. No sales del seminario con un título y diploma y dices, ya soy pastor, ¿dónde está mi iglesia? No es así, hermanos. Es un don de Dios, es un llamado de Dios. Por eso, la palabra de Dios, Tito capítulo 1 y 1 de Timoteo 3, nos da a nosotros este parámetro, estos requisitos, para que nosotros podamos observarlo y decir, oh, ahora sé tanto que mis pastores sí son llamados, como a su vez ya sé lo que debo esperar de ellos hacia la iglesia. Debe ser irreprensible. Ahora, marido de una sola mujer. Este es uno de los puntos que más debate ha tenido a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque en sí Pablo tiene en mente que no haya bigamia, es decir, que no tenga 2 esposas al mismo tiempo. No en sí es que una persona probablemente viene del mundo, el Señor lo rescata, pero en el mundo tuvo un matrimonio fracasado, quedó mal ese asunto, y después viene a Cristo, el Señor restaura su vida. La que era su esposa ya se casó, él llegó a Cristo soltero, y en Cristo conoce a alguien, se casa en el Señor, y el Señor lo llama al pastorado, y hay quien dice, no, porque ya estuvo casado una vez. No es el punto al que Pablo está llegando aquí. El punto específico es que no tenga 2 esposas, que no se diga de él que es alguien adúltero. Ese es el punto, hermanos. Ahora, la pregunta sería, ¿y si ya está en Cristo y el Señor lo está llamando y dice, ay, como que mi esposa de actual no me convence, mejor me busco otra esposa? Ah, no, eso sí no. Eso no puede ser. Por eso, hermanos, lo primero que nos menciona Pablo es irreprensible. No debe haber absolutamente nada que se le pueda señalar al pastor en ese contexto. Estuvo casado antes de venir a Cristo, eso es otro asunto. Yo creo que todos tenemos un pasado en ese sentido. Pero si en el Señor cometemos ciertas cuestiones que nos hacen dejar de ser irreprensibles, entonces no podríamos ejercer el pastorado. Eso es importante reconocerlo. Yo no dudo de la gracia de Dios. Yo no dudo de la misericordia de Dios. Yo no dudo que en el Señor haya segundas oportunidades, restauraciones y muchas cosas. Pero para ocupar el oficio pastoral hay que ser muy cuidadosos de eso. Una cosa es, bueno, se divorció el hermano, se volvió a casar, con los años el Señor lo restaura. Bueno, el hermano puede estar sirviendo en algo dentro de la iglesia, no vamos a decir que no, pero no puede ser pastor. Y probablemente digan, qué tajante el hermano Luis, es que no es un asunto mío. Es que Cristo ve de una manera tan pura y tan santa el cuidado de su iglesia que se deben cuidar y administrar correctamente estos medios de la gracia del Señor. Aunque bueno, probablemente alguien pueda diferir. También debe de ser sobrio. Sobrio, hermanos, va de la mano con no dado al vino. Hay quienes argumentan, bueno, los pastores mientras no se embriaguen no pasa nada. Hay otros que justifican por su cultura, como pastores en Europa que dicen, bueno, es que nosotros para la digestión, después de comer algo, debemos tomar una copa de vino de mesa. Bueno,
La pregunta sería, ¿qué dice la Escritura al respecto cuando nos dice no dado al vino en comparación a un diácono que dice no dado mucho al vino? Yo sí veo diferencia en la traducción. Porque precisamente los pastores, los ancianos, tienen la responsabilidad de dar el mejor testimonio dentro de la iglesia. En teoría, ¿quién debe ser el que muestre más a Cristo? ¿Quién debe ser el que obedece más? ¿Quién debe de ser la punta de lanza dentro de cualquier iglesia local? Los pastores. Los pastores, hermanos. Cuando llega un congregante nuevo, no va a poner sus ojos en alguien que está a un lado sentado, que probablemente tiene la misma o menos de fe o conocimiento que él. Normalmente va a poner sus ojos en los que están predicando la palabra del Señor. Entonces, tenemos los pastores una responsabilidad para con la iglesia de dar siempre un buen testimonio de Cristo en medio nuestro. Entonces, sobrio implica que es alguien prudente, alguien que se administra, alguien que tiene el dominio propio, que implica una mente disciplinada, autogobernable. Quiero comentarles algo. Dice la Escritura que no hemos recibido el espíritu de temor para estar una vez más el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre o Padre, en Romanos 8:15. Eso significa entonces que después podemos ir a 2 Timoteo 1:7, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el predicador, el pastor, el anciano o el obispo no es alguien dueño de sí mismo, si no es capaz de controlarse, si no es gobernado por el Espíritu Santo, cuidado, porque más que un beneficio puede ser un problema para la iglesia. El carácter demuestra la transformación que Dios ha hecho en ti y en mí, la renovación del entendimiento, y esa es la responsabilidad de los pastores para con la iglesia. Entrar, permanecer hasta el final de sus días en el proceso santificador del Espíritu Santo. Tiene la responsabilidad más alta dentro de la iglesia de hacerlo. Así como puede tener la responsabilidad delante de Dios de rendir cuentas con la congregación, tiene la responsabilidad delante de Dios de ser el que más esté buscando del Señor. Esa es una responsabilidad inherente que nos corresponde como predicadores. Entonces, hermanos, debemos ser prudentes. ¿Qué debes esperar de tu pastor? Que cuando dé un consejo a tu corazón sea prudente con lo que va a decir. Que sea alguien sabio y lleno del Espíritu Santo en las palabras que va a hablar a tu corazón. Porque cuando tú estás buscando el consejo de la palabra del Señor, de por sí ya te sientes mal porque sabes que cometiste un error, es probable. El Espíritu Santo ya trajo convicción a tu corazón, te sientes mal, vas con el pastor o los pastores, pastor, necesito un consejo. El pastor debe ser muy prudente. ¿En qué aspecto? En cuidar el corazón de esa oveja, de ese congregante. El pastor fácilmente en su carne y en su celo santo podría decir, es que por supuesto, ¿cómo no te diste cuenta que eso te iba a suceder? ¿Que no lo pensaste antes? Quizá podría decirlo y tendría la autoridad para hacerlo, pero no es el modo de hacer las cosas. El predicador debe de ser prudente. Solo piensa en cómo hablaba Jesús con Pedro. Cada vez que Pedro decía algo que no debió de haber dicho, el Señor era muy manso, muy humilde, lo corregía, pero con amor. Prudente, prudencia es lo que debes esperar de tu pastor, y es lo que los pastores deben promover en su propio corazón al hablar con la iglesia, prudencia. También debe de ser decoroso y hospedador. En otras palabras, debe ser una persona que es capaz de abrir su corazón y capaz de abrir su hogar y de exponer abiertamente a su familia delante de cualquiera de la iglesia, porque no tiene temor alguno de hacerlo. Debe ser alguien capaz de vivir una vida no fingida. Dice Santiago, no de doble ánimo, no de doble alma. No, es que fíjate que cada vez que voy a casa del pastor, su esposa no se sujeta a él, sus hijos no le hacen caso.
el pastor parece que está pintado en su casa. Y saben, las ovejas ven todo eso. Y entonces llegan a casa las ovejas, platican con su esposa quizá y dicen, es que ¿qué crees? Fui a platicar con el pastor, pero resulta que está peor que yo. Porque esas cosas se observan. Entonces, hermanos, parte o la razón por la cual abrimos nuestras casas es para que los demás puedan ver nuestro buen testimonio en Cristo. Es parte de ello. No solo es para dar cobijo y techo a alguien errante, eso es parte de, sino que tiene que ver más que nada con la oportunidad de abrir tu hogar, tu familia, para que otros puedan verlo y reconocer realmente que es un siervo del Señor en ese sentido. Ahora, antes de que veamos esta lista como los requisitos de los pastores, quiero recordarles una cosa a todos los que estamos aquí. Estos son los requisitos de cualquier cristiano maduro, hombre o mujer. No solo son para los pastores. Todo aquel cristiano que ha alcanzado madurez vive así, vive de esta manera. También nos dice que debe ser apto para enseñar. Normalmente, hermanos, pensamos que los pastores lo que deben de tener sobre todo es un amor paternal, un amor de cuidado, un amor de consuelo, de cobijo, de abrazo, de mira hijo, no te preocupes, todo va a salir bien, Dios está con nosotros. Y sí, esa es parte de las funciones pastorales, claro. Si una oveja es lastimada, el pastor no la va a golpear, la va a cuidar, la va a proteger, va a buscar sanarla. Eso por supuesto es así. Pero lo que debemos entender, hermanos, es que los pastores no solamente deben cumplir un rol de cuidado y protección, sino también un rol y una función de enseñanza y enriquecimiento teológico dentro de la iglesia. El pastor tiene la suma responsabilidad delante de la congregación de enseñar teología. Ese es el punto. Por supuesto, todo a medida del crecimiento y madurez que hay dentro de la iglesia, de discipular, de instruir. Y la iglesia tiene a su vez la responsabilidad de aprender y crecer. Apto para enseñar. Yo he escuchado ocasiones que en iglesias dicen, es que, ¿qué crees? Que mi pastor es muy, muy buen pastor. Vieras qué amoroso es el pastor. Pero para enseñar, ni quien le entienda lo que está diciendo. Termina el sermón y no sabemos ni de qué habló. Dio vueltas en todos muchos versículos y al final ya no supimos cuál fue el mensaje. Bueno, eso lo desacredita, no del todo, pero sí habría que invitarle a que se prepare más. Pero algo que sí es importante es que los pastores son aptos para enseñar. Es decir, que no solo predican desde un púlpito, sino que siempre darán un buen consejo bíblico, siempre hablarán de parte del Señor y nunca antepondrán sus propios conceptos. El predicador no se para al frente para decir cuán buen cristiano es. El predicador está detrás del púlpito para exaltar a Cristo y para que los ojos de la iglesia miren solo hacia el Redentor. Como dijo Charles Spurgeon, a nosotros solo nos corresponde ser el eco de la voz del Señor. Dios habló, escrito está, solo hablamos lo que Él dijo. Apto para enseñar, cuidadosos de la doctrina. Aquí entra una doble responsabilidad. Los pastores deben prepararse y la iglesia debe apoyar ese estudio y crecimiento de sus pastores. Esa es una corresponsabilidad. A medida que tus pastores se instruyen en la palabra del Señor, se equipan en seminarios, congresos y todo lo que tú quieras, ¿qué va a producir? Cristianos pastores con más conocimiento para poder enriquecer y alimentar a la grey. Así que eso es parte de... Dios no está peleado con el estudio. El apóstol Pablo también exhorta dentro de sus oraciones que crezcan en el conocimiento y en la sabiduría de Cristo Jesús. También, hermanos, versículo 3, no dado al vino. Ahí es donde puedan decir, no, es que en Reina Valera, no, y es que en la de las Américas, no, y es que en la Biblia, en la traducción viviente. No, hermanos, no dado al vino es no dado al vino. No toma el pastor, no debe tomar. Oye, pero la michelada, oye, pero el vino, oye, que una cerveza, oye, no debe tomar el pastor. Hermano, si Pablo estuvo dispuesto a no comer carne para no hacer tropezar a alguien, ¿por qué no vas a dejar de tomar vino?
Además, por el otro lado, pensemos en el contexto cultural, probablemente no tanto en la cultura menonita, pero sí en la cultura general de México. Pensemos en los mexicanos. Normalmente, el mexicano es bastante alcohólico, toma bastante, y cerveza, y vino, y alcohol, y sabemos la cantidad de accidentes, tantas cosas que hay. Incluso implementan ley seca cuando va a haber votaciones, elecciones y demás. Eso es porque realmente existe un problema con el alcohol en nuestro país. Por lo tanto, un siervo del Altísimo, un pastor, debe de abstenerse de ser cualquier tipo de piedra de tropiezo para gentiles y para la iglesia. Eso es una instrucción bíblica, hermanos. No es una cuestión meramente de, pero yo sé que no le hago daño a nadie. Y ciertamente te puedo creer que tu fe te es suficiente para que no tropieces por hacerlo. Pero tú no debes pensar ya solo en ti, sino en el bien de los demás. Y tu fe te puede llevar al punto a lo que dice Pablo: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Excelente. Pero por el otro lado debes recordar que hay débiles en la fe. Y que esos débiles en la fe pueden tropezar por lo que tú hagas. Y dice el apóstol Pablo, aunque hablando de la carne y lo sacrificado a los ídolos, dijo lo siguiente: así que no sea que por tu desobediencia se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces son temas profundos. Y al decir perder no significa salvación, implica que se pierda en los caminos y el rumbo que debió seguir en su vida cristiana. No debemos ser dados al vino, hermanos, los pastores. Y la iglesia debe ayudar, por supuesto, a los pastores a nunca ofrecerles ningún tipo de bebida alcohólica, ni nada que tenga que ver con eso. No pendenciero o que entre en pleitos. Es que mi pastor, vieras cómo se pone y se enoja, y cuando voy con él en el carro me da miedo, se le atraviesa a las personas y les grita, y pues no. Podríamos pensar, pero es que sí se le atravesaron muy feo, pero el pastor debe de tener control. ¿Qué hablamos de hace rato? Que tenemos espíritu de dominio propio. Si lo tiene todo creyente, ¿cuánto más debe trabajar en ello los pastores? Así que no entrar en pleito por cualquier cosa, sin causa, sin motivo. Los pastores no deben de estar cayendo en la seducción de caer fácilmente en cualquier tipo de provocación. Por ejemplo, que algún joven congregante se acerque a ti como pastor y te pregunte algo que está en contra de la doctrina que predicas dentro de la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Enojarte? ¿Molestarte? ¿Dar carpetazo al asunto, como dicen? ¿O vas a ser humilde y vas a buscar poder instruir a ese joven en el Señor sin la necesidad de enojarse? Porque esas cosas, una vez más, se notan dentro de la iglesia. Por lo tanto, no alguien que entra en pleito, no codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor que su Dios es el vientre, es decir, solo saciarse a sí mismo, es lo que se denomina como un pastor asalariado. Es decir, que solo busca su propio beneficio y no el bien de la iglesia. Que cuando ve al lobo venir y atacar a las ovejas, se hace a un lado y permite que las dispersen. Un verdadero pastor cuidará de la iglesia. Un verdadero pastor, como lo aprendíamos en la mañana, cuidará de su esposa. Un verdadero pastor cuidará de sus hijos. Y un verdadero pastor cuidará de la iglesia local. Así que no codicioso de ganancias deshonestas. Si lo preguntan, ¿la iglesia local tiene responsabilidad de sostenimiento de los ancianos? La respuesta es sí. Es bíblico. Es un mandamiento del Señor. El Señor mandó que aquellos que predican el evangelio vivan del evangelio. Pero en respuesta a ello, los predicadores o los pastores de la iglesia deben dedicar su vida a la obra. Escuchen lo que voy a decir. No es lo mismo vivir de la obra que vivir para la obra. Son dos cosas diferentes. El obrero es digno de su alimento. Si el pastor está dedicando su vida al estudio y a la iglesia, es justo que reciba una retribución para el sostenimiento de él y los suyos, porque es literalmente un trabajo. Y recuerden cómo dice el apóstol Pablo: el trabajo de amor que mostramos a su nombre. Y esto está en Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Dije Pablo, aunque no sabemos si es Pablo quien escribe Hebreos, pero supongamos que sí. Entonces, hermanos,
él está diciendo que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado para su nombre. Entonces, Dios no va a ser injusto y no va a olvidarse de sus pastores. Pero ¿cómo va a ver por ellos? A través de las iglesias locales. Sin embargo, la iglesia local tiene una responsabilidad de observar que sus pastores no solo vayan detrás del dinero. Ese es el punto al que quiere llegar Pablo. Entonces tenemos que tener ese equilibrio siempre, hermanos, porque quiero que escuchemos una cosa. El tema de dinero y el tema de finanzas está a lo largo de toda la Biblia y no podemos quitarlo porque nos quedaríamos sin la mitad de hojas. Entonces ese no es el punto. El punto es qué instrucciones da Dios y cómo debe de operar esa situación. Y entonces cuando todos tenemos conocimiento de lo que Dios pide y de cómo se deben hacer las cosas, no va a haber ningún problema. Así que, además, debe ser amable. Alguien de buen trato. Yo no estoy diciendo que todos los pastores van a tener una sonrisa de oreja a oreja. Y es muy probable que los pastores no vayan a tener siempre una sonrisa agradable. Pero deben de ser siempre de un trato amable. Debes encontrar siempre acceso a él. Un pastor inaccesible, un pastor de híjole, tendré que sacar cita con él y a ver si en 3 semanas me atiende. Uf, qué complicado, qué complicado. Por eso también a medida que crezca una iglesia, pues la pluralidad de ancianos es necesaria, porque va a llegar un momento donde un solo pastor pues no va a poder ayudar a todos o estar al pendiente de todos. Eso es otro asunto. Pero el punto, hermanos, es que debe ser alguien amable, alguien que sea accesible, alguien con quien podamos encontrar siempre un buen trato y no un rechazo o incluso un trato grosero. Y aún si llegase a suceder, perdónalo, ámalo y ora por él. Debe ser apacible, alguien que manifiesta paz. Yo siempre he pensado algo, hermanos. Cuando alguien tiene comunión e intimidad con el Señor, se nota. Se nota. En su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de caminar. No me refiero a sus pasos, sino en su forma de caminar la vida, en cómo son sus tratos con las personas. Y por lo tanto debe ser una persona que inspire paz. Y no que inspire contienda, no que inspire agresividad, no así de, es que es muy eufórico y como que tiene que haber un trato apacible. En la mañana hablábamos acerca de lo que tenemos que aprender de Cristo. Y Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y la mansedumbre implica el carácter que es controlado y que es apacible, que es pacífico. Y esa es otra de las características que se deben de tener, hermanos. Siempre ponemos el ejemplo. Si yo tomo ahorita un tubo de pasta de dientes y lo aplasto, ¿qué va a salir? Pasta de dientes. Cuando tomas a un cristiano y lo aplastas, ¿qué salen? ¿Blasfemias y enojo? No, el fruto del Espíritu Santo. Aunque te pegues en el dedo chiquito del pie. Así que, hermanos, es necesario entender esos aspectos, porque es lo que debemos como iglesia observar y esperar de los pastores. Una vez más, no esperas que sean Cristo, pero sí esperas que sean más como Cristo que incluso que tú, porque están instruyéndote, te están guiando hacia el Señor. Debe además ser alguien que no es avaro, es alguien que debe ser generoso y desprendido. Tú debes esperar que los pastores de tu iglesia sean de aquellos que están dispuestos a gastarse a sí mismos, como dijo Pablo. No solo estoy dispuesto a gastar lo mío, sino a gastarme a mí mismo por amor de ustedes. Un amor sacrificial por la iglesia, como lo dijo a la iglesia de Galacia. Estoy sufriendo dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la preocupación que debe caracterizar a los pastores, una pasión tan profunda por la iglesia del Señor, que la iglesia lo reconozca y diga, ama a la iglesia de Cristo.
pero no alguien apático, no alguien que, está en pecado el hermano, pues Dios trate con él. No, ahí tienen que estar los pastores. Hermano, arrepiéntete, estoy aquí para ayudarte, quiero orar por ti, estorbarles, ayudarles, como dice la escritura, soportándonos los unos a los otros. Y esa palabra es importante explicarla, porque soportarnos no es que no lo aguanto, no lo soporto, pero Dios me dice que lo ame. No, es sostenernos unos a otros. Debemos velar porque todos los que estamos aquí a nuestro alrededor lleguemos juntos al cielo. Ese es el punto, hermanos. La meta final es Cristo. La meta final es la eternidad, no el aquí y el ahora. Esto es un medio, el fin es Cristo, el fin es su gloria, y hacia allá debemos encaminar todo lo que somos, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo. No es solo para decorar un bonito edificio para reunirnos, y gloria a Dios que se pueda tener. Lo más importante es tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso debe ser alguien que gobierne bien su casa. Este es uno de los talones de Aquiles de todos los pastores. Normalmente. El gobernar bien la casa implica en que se tiene en orden siempre lo que entendemos en las Escrituras. Por ejemplo, si tú escuchas como en una enseñanza para matrimonios hoy en la mañana, o si escuchaste cuando te casaste y dieron un sermón bíblico acerca del matrimonio, o si has leído a lo largo de las hojas de las Escrituras, el varón es cabeza, la mujer se somete, los hijos en sujeción, y ves todo eso, probablemente lo ves así como, para realmente ver eso tendría que ser cuando ya estemos todos glorificados y en la presencia del Señor. Pero la pregunta es, ¿que no acaso esas instrucciones sí nos las están dejando para el aquí y el ahora? La pregunta es, ¿Dios está pidiendo algo que no se puede cumplir? ¿Dios está proveyendo a la iglesia algo que es inalcanzable? ¿O por el otro lado realmente Dios nos ha dado a nosotros los medios de gracia para poderlo alcanzar? Entonces, Dios no es infiel. Dios no es injusto. Y por lo tanto, Dios ha dotado a la iglesia en general todo lo necesario para llevar una vida que imite a Cristo. Tanto el que hoy se convirtió al Señor como el que tiene 60 años en Cristo. Todos los medios de gracia están disponibles ahí para ti y para mí. Ahora, ¿cuánto más entonces la iglesia debe observar que sus pastores toman la responsabilidad y la batuta, es decir, el llevar el liderazgo en ese sentido, demostrando a la iglesia? Porque el pastoreo no es solamente decirle a la iglesia, tienes que hacer esto, es, mira lo que hago yo. Ese es el punto. Porque yo puedo pararme aquí enfrente y decirles, miren, la Biblia dice esto, y todos, gloria a Dios, aleluya, y qué hermoso sermón, y bajarme y vivir de una manera completamente opuesta. Pues eso no sirve de nada. No tiene impacto el mensaje, no transforma el corazón. Entonces, hermanos, los pastores tienen esa responsabilidad con ustedes como iglesia. El ser sus mentores, el decirles, miren, así se trata a una esposa, miren, así se disciplina, se corrige y se tiene en orden a los hijos. ¿Quién? Los pastores. Podrás ver dentro de la iglesia a todos los niños correr, excepto los de los pastores. Porque si ves a los de los pastores, ahí empezó el problema. Porque los pastores no corrigieron y no sujetaron a sus hijos dentro del templo a través de una instrucción. Aquí es el templo del Señor. En el parque, en el jardín y allá afuera corres. Aquí se respeta. Los hijos deben aprender obediencia. Los hijos deben aprender que hay cosas santas y que eso es lo que representa este lugar. Tú y yo somos el templo. Me queda claro que estas paredes son paredes, pero debemos de entender una cosa: se ha construido este lugar para la adoración del Altísimo, y por lo tanto tiene que existir corrección y disciplina y orden, porque Dios es un Dios de orden. Hay momento para todo, hay lugar para todo. ¿Y quiénes deben ser los primeros en enseñar a la iglesia a hacer esto? Los
pastores. Y entonces si los pastores lo hacen y ustedes como congregantes no, y entonces el pastor o la esposa del pastor le llama la atención a tu hijo o a tu hija y te dice, por favor no corras en este lugar, hermanos, no te enojes con tu pastor, no te enojes con la esposa de tu pastor, agradéceles y aprende. Y enséñales ahora a tus hijos que hay lugares que deben respetarse y tenerse en orden, como lo es la casa del Señor. Eso es muy importante, hermanos. Gobernar bien tu casa. Alguien que administra, alguien que suple. El pastor es muy buen pastor y todo, pero no, ¿qué crees? Ni trabaja, no lleva nada a casa, no ayuda en nada a su esposa. Pues eso va a traer problemas a la iglesia. Porque si el pastor no equilibra su matrimonio, finalmente va a traer problemas dentro de la iglesia. También gobernar bien su casa implica que los pastores no sean dominados ni gobernados por el consejo de sus esposas. Es decir, ¿las esposas no tienen nada que decirle al pastor? No, sí, claro que sí. Aprendimos hoy, son ayuda idónea, compañeras, y Dios habla a través de ellas también a nuestro corazón. Pero los pastores deben tener la responsabilidad de orar, filtrar y examinar todo, incluyendo el consejo de su esposa a través de las Escrituras. Y si el consejo que me dio mi esposa es útil, bíblico y acorde a la armonía escritural, vamos a ponerlo a hacer. Pero si lo que ella me está diciendo contradice las Escrituras, no porque sea mi esposa lo voy a hacer. Hay que obedecer las Escrituras. Y eso es lo que hay que observar también. Nuestros pastores no se dejan influenciar tan fácil. Ellos viven con la palabra, hablan la palabra, exhalan la palabra. Ellos todo solo con la palabra. Y entonces la iglesia va a hallar confianza, va a descansar en eso. Todo eso es parte de gobernar bien su casa. ¿Por qué es necesario, hermanos? Porque además debe tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y otra cosa que enseña la Escritura, y esto está en Tito, capítulo 1, y lo podemos ver rápido. Es Tito 1:6. Dentro del concepto de los pastores, es que deben tener hijos creyentes. Y en ese momento tú podrías preguntarte, bueno, quiero darles la buena y darles la mala. La buena noticia es que está mal traducido. Porque los hijos, y sobre todo muy pequeños, pues no son creyentes. O pensemos en, el Señor me está llamando al pastorado y uno de mis hijos está en rebeldía total. No puedo ser pastor. Bueno, hay esos opuestos. Lo primero que debemos reconocer es que cuando dice Pablo a Tito que tenga hijos creyentes, el término correcto es que tenga hijos fieles a sus padres y a lo que sus padres viven, promueven y enseñan. Tus hijos tendrán que arrepentirse y creer en Cristo. No nacieron cristianos. Nadie nace cristiano. Tus hijos necesitan ser guiados en el Evangelio. Probablemente comiences a darte cuenta de las manifestaciones del pecado en la vida de tu hijo cuando todavía no da ni sus primeros pasos. La rebeldía. La manera en cómo manipulan a los papás con un simple lloriqueo. Y los papás, es que el niño, es que controlados por los hijos. Entonces nos damos cuenta claramente que los hijos no son creyentes. Y a medida que van creciendo y comienzan a hablar y comienzan a caminar, más cuenta nos damos que no son creyentes. Entonces la responsabilidad de los padres, y más aún la de los pastores, es buscar siempre el gobernar bien sus casas y que esos hijos sean fieles a sus padres mientras estén bajo el techo y el cuidado de ellos. Si al final uno de tus hijos sale de casa y quiere vivir desenfrenado en el pecado, eso es otro asunto. Eso no te va a desacreditar como pastor.
Pero lo que sí te puede desacreditar como pastor es que tú estés tolerando y permitiendo un estilo de vida pecaminoso en tus hijos dentro de casa. Inmediatamente ese pastor incluso debería ser removido. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo la palabra del Señor. Así que démonos cuenta, hermanos, que el gobernar bien su casa implica muchas cosas. Y no solo así como de yo mando aquí. Así que, hermanos, nos dice Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Si no soy capaz de estorbarle a mis hijos, cosa que no hizo el sacerdote Elí, y que después Samuel tampoco hizo, porque cuando Samuel, el último juez de Israel, tuvo la posibilidad de que sus descendientes continuaran con el periodo de jueces, resulta que sus hijos no andaban en los caminos de su padre Samuel. Así que Samuel, miren, muy llamado por el Señor, muy ungido como profeta, muy capaz de escuchar la voz del Señor, pero también muy pecador, igual que nosotros, e imitó el mismo patrón que el sacerdote Elí. No hubo diferencia en ello. La gracia del Señor en él y la gracia del Señor en nosotros es lo que hace que la iglesia siga adelante. Pero de algo también debemos estar convencidos. No porque Dios va a hacer su obra, nos exime de la responsabilidad de obedecer lo que Él pide. Es una responsabilidad nuestra, hermanos. Y entonces, en el versículo 6 y 7, y me dirijo a la conclusión. Una vez más, ¿qué otra responsabilidad tiene el pastor para con la iglesia? ¿Y qué otra responsabilidad tiene la iglesia para con los pastores? El observar que no sean neófitos, personas sin conocimiento, personas sin el discernimiento del Espíritu de Dios en sus vidas, no un recién convertido. Oye, este hermano tiene muy poquito en el Señor, pero predica muy bien. ¿Por qué no lo ponemos como pastor? No. La mañana hablaba con unos hermanos. Jamás la Biblia dice, debes poner a servir a alguien solo porque se necesite. En ningún lugar lo encuentras en las Escrituras. Si alguien va a servir y va a ocupar un lugar de liderazgo o demás, es porque Dios lo promueve, lo equipa y lo establece. Y los pastores no tenemos nada que decir al respecto, porque la iglesia es del Señor. Y esto es muy importante que lo reconozcan, hermanos amados, porque a medida que crezca esta iglesia local, van a crecer las necesidades. Y va a crecer la necesidad de que haya hombres y mujeres llenos del Señor que comiencen a apoyar a los pastores de la iglesia en esas áreas. Y entonces deben ser personas que también conozcan la palabra, que sean llenas del Señor, que sean sabias, que no sean recién convertidas, que sean llenas del Espíritu Santo, como en Hechos capítulo 6. ¿Por qué razón no debe de ser un recién convertido o alguien sin conocimiento o alguien sin el trato del Señor? No sea que envaneciéndose. Hoy aprendí que el tener llantas de goma en los tractores era vanidad y por eso tenía que usar llantas de metal. Bueno, es algo nuevo que aprendí. Pero imagínense el problema que sería no usar llantas de hule, sino el poner a alguien que no ha sido aún moldeado por el Espíritu Santo al frente de una iglesia. Un caos, va a ocurrir un desastre. Y por lo tanto, hermanos, no debe de ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo. Podemos darnos cuenta entonces, hermanos, y aquí el contexto que está usando Pablo es, no sea que caiga de alguna manera destituido de ese oficio en vergüenza, como cayó Satanás cuando hubo vanidad en su corazón. En otras palabras, un pastor que es puesto a pastorear sin el carácter formado de Cristo en él, sin la mente de Cristo y sin el conocimiento y la sabiduría de la palabra del Señor, tarde o temprano va a caer como cayó Satanás. Va a caer en adulterio, se va a involucrar con alguien en la iglesia o fuera de la iglesia, va a maltratar a la grey, va a humillar a las personas
Y vienen los resultados que en ocasiones llegamos a escuchar como, es que de esa iglesia han salido gente muy lastimada, han pasado muchas cosas, y es precisamente por no observar esto. Y no solo es la responsabilidad del que está parado predicando, es la responsabilidad de la iglesia que no observó esto en sus pastores. Es una responsabilidad de dos. También, por lo tanto, hermanos, es necesario, y es bueno lo que dice Pablo aquí, porque es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no de los de la congregación solamente. Porque tú puedes ir en algún momento y vas aquí al corredor y llegas a una tienda que no sea de menonitas, vamos a ponerlo así, es decir, ajenos a su cultura y de ustedes relacionalmente, y conocen a tu pastor. Y tú llegas a ese lugar igual a comprar algo y dices, es que me congrego. ¿Y dónde? Te invito a mi iglesia. ¿Dónde? Con el pastor fulano de tal. Uy, ha venido y no me paga. Me debe, ¿desde cuándo? Y vas a decir, ¿mi pastor cómo cree? No, sí. Entonces, está teniendo un mal testimonio para con los de afuera. Entonces, los pastores deben tener un buen testimonio para con la iglesia, pero también para con los que no son de la iglesia. Porque en cualquier momento, los que no están en la iglesia podrían venir aquí. Si de por sí ya es un problema el que entren y vean a alguien con quien tuvieron algún conflicto, imagínense que el conflicto fue con el pastor. ¡Qué terrible testimonio! Eso es a lo que quiere puntualizar Pablo. Deben ser personas, fíjense lo que está diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y una vez más en lazo del diablo. ¿Y saben por qué está cerrando en el versículo 7 de esta manera? Porque en el versículo 2 inició diciendo algo, irreprensible. Es como dos tapas de pan para hacer un sándwich. Arriba te dijo irreprensible y abajo te dice buen testimonio para con los de afuera y los de adentro. Y todo lo demás al centro. La sabiduría de Dios revelándonos, por lo tanto, que nada se escapa al Señor. Y que dentro de la voluntad de Dios está establecido una cosa. Aquellos que yo llamé a pastorear deben ser un reflejo real de la gloria de Dios dentro de una iglesia local. Deben ser aquellos que instruyen, que aman, que cuidan y que procuran siempre el bien de la iglesia local. No sea que caiga en descrédito y por lo tanto en lazo del diablo. Es decir, en yugos, en ataduras, en murmuraciones, en ataques, en chismes, en críticas, en juicio. ¿Y saben qué pasa cuando todo eso sucede? La iglesia está pecando contra Cristo. Una iglesia que murmura, que se levanta en contra, que divide, que daña, está pecando contra el Señor. Y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad doble. Amada iglesia y amados hermanos, con esto cierro. Tienen pastores preciosos en este lugar. Y estos pastores sé que han sido puestos por el Señor y tienen que ser amados por ustedes, pero ustedes tienen la responsabilidad de velar que también esto esté en ellos. Y es una responsabilidad mutua, porque de esta manera sí nos someteremos los unos a los otros en el temor de Dios. Y de esta manera caminaremos alineados a la palabra de Dios y de esta manera daremos gloria a Cristo en todo lo que se hace dentro de esta iglesia local. Amén. Oremos, hermanos, por favor. Padre, queremos agradecerte por recordarnos lo precioso del rol pastoral, las responsabilidades que esto conlleva para con tu iglesia, pero también el privilegio que es poder servir a ti y a los tuyos a través de la instrucción de las Escrituras. Señor, bendice esta preciosa iglesia, que esta iglesia crezca firme, sólida sobre la roca. Que los fundamentos de tu palabra sean el cimiento sobre los cuales están siendo establecidos, para que cuando vengan fuertes vientos y peguen con ímpetu, ellos puedan permanecer. Oramos por los pastores de esta iglesia y oramos por cada uno de los miembros de sus familias, para que reconozcan lo que demanda de ellos el Señor. De la misma manera, Padre, oramos por esta iglesia, para que oren por sus pastores, para que cuiden de ellos, para que velen por ellos, de la misma forma como los pastores velan por las almas de ellos. Guarda esta iglesia, Señor. Sabemos que es una iglesia que ha nacido de tu corazón, que es una iglesia que está siendo edificada aún en medio de dificultades, pero también sabemos, Señor, que nada ni nadie prevalece contra ti. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.
Y oramos por lo tanto que esta iglesia prevalezca en ello, en la verdad, en Cristo, en los fundamentos de las Escrituras. Pero también oramos que el amor abunde más y más en sus corazones y puedan venir a ser una iglesia equilibrada en todo. A ti damos gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pastor Dani.